nuestro Señor Jesucristo sea toda la gloria en este día. Alabamos y glorificamos a nuestro Dios. Gracias a nuestro Señor Jesucristo en este día. Les saludo a todos desde este lugar en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Aleluya. Sumamente importante, hermanos, gloria al Señor, estar en la presencia de nuestro Dios. Aleluya. Gloria al Señor. El Señor Jesucristo les bendiga grandemente y bendiga a todos también los que los siguen por las redes. Dios bendiga a todas las personas que ven, hermanos, la información que nosotros damos en nuestra iglesia poderosa Pentecostal Unida de Venezuela, Central de Duaca. Quiero leer, hermano, un texto de la palabra de nuestro Dios muy importante. Nosotros queremos, hermano, tener avivamiento. Nosotros queremos, hermano, tener crecimiento en la iglesia. Y en Primera de Corintios capítulo 1 verso 10 está escrito en la palabra del Señor: Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Verdad? Otra vez vamos a volver a leer este versículo para digerirlo bien. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Tengan la amabilidad, siéntense, hermanos, gloria a Dios. Una vez más, hermanos, gloria al Señor. Quiero, hermano, darle este estudio acerca de la mujer, el orden y la autoridad. Este tema está contemplado en la Biblia y para entenderlo debemos estudiar el contexto bíblico, porque si tomamos solo un texto para establecer una doctrina, obtendremos un error y una gran contradicción. La mujer, según la Biblia, debe estar sujeta a la autoridad puesta por Dios. Romanos 13, 1 y 2. Hay una autoridad que es la primera, la autoridad del Altísimo, que es la máxima autoridad, Dios. La máxima autoridad es la de nuestro Dios. En Daniel 4, 17 y 26 y Mateo 28, 18, usted lo corrobora. Va a ver allí y va a entender que la máxima autoridad es la de Dios. Y cuando alguien se levanta contra la máxima autoridad, hermano, Dios lo puede doblegar, como lo hizo con Nabucodonosor, que Nabucodonosor tuvo que doblegarse, porque se fue humillado por causa de levantarse contra la autoridad puesta por Dios. El Espíritu Santo es el que habla a través de alguien lleno del mismo y que vive en santidad. Al momento de predicar la palabra de nuestro Dios, el que habla es el Espíritu Santo. Lucas capítulo 12, verso 11 y 12. Lucas capítulo 11, Lucas capítulo 12, verso 11 y 12. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. El Espíritu Santo ministra, habla. En Gálatas 3, 27 y 28, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno
en Cristo Jesús. La mujer está en el mismo nivel delante de nuestro Dios cuando tienen el Espíritu Santo, es decir, Él puede usar al hombre o a la mujer a través de su Espíritu Santo. Y si usa a una mujer, ¿verdad?, a través de su Espíritu Santo, es la máxima autoridad que está usando esa mujer. En el Antiguo Testamento nuestro Dios usa a una mujer que ocuparon posiciones de autoridad, gobernadoras, jueces. Jueces 4, 4 al 5 y 9, usted lo corrobora allí. Subían a ella a juicio, en mano de mujer venderá Jehová Sisara. Y esta mujer la usó Dios en el Antiguo Testamento. El Todopoderoso usa a Hulda para que profetice. Segunda de Reyes 22, 12 al 20. El rey mandó a consultar a una mujer llamada Hulda. Y Hulda dio profecía y se cumplieron. Quiere decir que esta mujer Hulda Dios la usó, Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos al apóstol Pablo visitando a Felipe el evangelista, que tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Hechos capítulo 21, versos 8 y 9. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Él no prohibió, sino que aprobó que estas doncellas profetizaran, predicaran. Si hubiera sido algo malo, algo incorrecto, le hubiera dicho, mire, estas muchachas no hablen más. Pero aprobó que hablaran. Febe era diaconisa de la iglesia en Cencrea, Romanos 16, 1. Cuando nosotros miramos esto, hermano, que Febe era diaconisa de la iglesia en Cencrea, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. O sea, tenía un liderazgo, hermano. Si tenía un liderazgo, lo tenía. Y dentro de la iglesia, quiere decir que podía hablar, y hay que entenderlo. En 1 Corintios 14, 34 y 35, es un texto que algunos no entienden correctamente porque no miran el contexto, por ende no comprenden a qué se refiere el apóstol Pablo. La palabra recto tiene 8 conceptos, y al aplicar uno, debemos entender que no se refiere a otro. La palabra recto habla de rectitud, ¿verdad? De una persona que es recta, que hace bien las cosas, pero también la palabra recto se refiere a una línea recta y también se refiere a una parte del cuerpo. Entonces, un concepto de la palabra recto yo no lo puedo aplicar a otra situación. Yo tengo que ubicarme bien a qué se está refiriendo para aplicar el concepto de la palabra recto, que tiene 8 conceptos. Y así también son los textos en la Biblia. Hay textos, hermanos, en la Biblia que uno, para entenderlos, tiene que mirar el contexto, tener el Espíritu Santo y pedirle a Dios revelación para entender las cosas correctamente. Porque si no, hermanos, fuese una contradicción. En una parte el apóstol dice, la mujer calla en la congregación. Pero en otra parte dice que Febe era diaconisa en la iglesia en Cencrea. Entonces, ¿cómo es esto? Porque si era diaconisa, entonces tenía un cargo, hablaba. O sea, si tiene un liderazgo, tiene que hablar. Entonces, ¿cómo es esto? Entonces hay que ver, porque así como la palabra recto tiene 8 conceptos y hay que aplicarlo a cada situación, así mismo es la Biblia. Hay que ver a qué se está refiriendo, ¿verdad? En 1 Corintios 14, 40 está escrito, se refiere al orden en una reunión, porque dice, hágase todo decentemente y con orden. Hoy sabemos que existen las normas del buen hablante y las normas del buen oyente. Esto es para que exista un orden en una clase. Y
podemos entender claramente que en el tiempo del apóstol Pablo lo que pasaba era que las mujeres hablaban cuando él estaba enseñando y había interrupciones. Entonces él puso estas normativas para que cuando él estuviera enseñando o un pastor esté enseñando, no haya interrupción y las personas puedan captar la enseñanza. Eso es sencillo de entender. Porque, hermano, si se refiriera a otra cosa, note bien, la mujer no puede decir gloria a Dios, aleluya, cantar y alabar a nuestro Dios. Ahora, ¿cómo reciben el Espíritu Santo? Y en ese mismo 1 Corintios 14, el apóstol Pablo dice que si alguno tiene el don de lengua, si no hay intérprete, no hable, calle. Pero en ese mismo capítulo 14 dice, no impidáis el hablar en lengua. Entonces una parte dice, no impide el hablar en lengua, y en otra parte dice que no hable en lengua si no hay intérprete. ¿Cómo es esto, pastor? Fácil de entender, hermano. Si alguien tiene ya el don de lengua, tiene que ser prudente cuando esté en una reunión. ¿Entiende? Ahora, cuando alguien no ha recibido el Espíritu Santo y de repente se derrama el Espíritu Santo en el culto y alguien está recibiendo el Espíritu Santo por primera vez hablando en lengua, hermano querido, no hay que impedirle que no hable en lengua, hable bastante, porque usted tiene que llenarse del Espíritu Santo. Hay que ubicarse en el sitio. En ninguna parte de la Biblia dice que la mujer no puede hablar desde el púlpito o el altar. Te busca todos los textos de la Biblia y no va a decir, la mujer no puede hablar desde el púlpito o del altar. No dice. Entonces uno tiene que entender. En 1 Timoteo 2, 11 al 15, el apóstol Pablo se refiere a la autoridad del pastor, singular. No a la autoridad de los pastores en general. 1 Timoteo 2, 11 al 15. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito, singular, se está refiriendo a él, a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Si alguien, hermano, no se ubica bien, entonces va a entender que la mujer tiene que dar a luz bastantes hijos. Mucho. Pues se salvará engendrando hijos. Oye, tiene que parir bastante, mucho para salvarse. Pero hay que mirar el contexto para entender, hermano. ¿Entiende? Y la mujer no engendra, sino que concibe. Entonces, oye, hay que buscarle el significado de las palabras y ubicarse bien. En una congregación donde se prohíba que las mujeres hablen, que las mujeres no hablen, es seguro que ninguna recibirá el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Usted puede mirar alguna congregación que prohíba esto y le pregunta cuántas mujeres han recibido el Espíritu Santo aquí en esta congregación, como está escrito en Hechos capítulo 2, 1 al 4. Y le van a decir ninguna, porque ahí nadie habla. Las mujeres no pueden decir ni permiso, ni gloria a Dios, ni alabar a Dios, nada, muda. ¿Qué es eso? ¿Una mala interpretación bíblica? Porque, hermano, nosotros tenemos que comprender y entender, hermano, lo que la Biblia enseña. Ubicarnos bien. Conclusión, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento encontramos mujeres usadas por nuestro Dios y ocupando posiciones de autoridad, lo que nos hace entender que nuestro Dios usa mujeres. Él es la máxima autoridad, porque si Él usó a una mujer en el Antiguo Testamento y usa mujer en el Nuevo Testamento y Él la usó, los de abajo van a decir, pasó está mal. No, la máxima autoridad es Él. Él la usó y Él las usa todavía.
El apóstol Pablo se refiere a la autoridad del esposo, del pastor y también a un orden en una reunión. La mujer en la congregación puede decir gloria a Dios, puede decir aleluya, puede alabar a Dios, puede predicar, sujetándose a la autoridad del Espíritu Santo, del pastor y del esposo. ¿Ve? Y ahí puede tranquilamente, hermano, estar en orden. Ahora, yo siempre he dicho esto, muchas personas enseñan algo, pero ¿dónde están los resultados? ¿Entiendes? Que hay resultados. Porque si alguien está en lo correcto, tiene que decir, mire, estos son los frutos. Esto es lo que pasa si tú haces esto. Pero si la persona solamente tiene una idea y los resultados no se ven, es pura palabra. Y ahí puede estar metido el enemigo para engañar. ¿Entiendes? Hermano, las mujeres, yo he visto mujeres enseñando, predicando y lo hacen bien. Dios las usa tremendamente. Claro, no son todas, solamente son al que Dios designa y da esos dones. No es todo, pero hay mujeres que, hermano, tienen dones. Yo puedo decir, he visto muchas veces a la hermana Elena aconsejando y yo digo, la hermana Elena tiene una capacitación especial de Dios. Dios la usa cuando da un consejo. Yo he visto a mi esposa, la hermana Jeniré, algunas veces hablando, ministrando, y he dicho, la hermana Jeniré, Dios la usa grandemente. Por algo, hermano, la han invitado las damas de otro sector a ir a enseñar a otras damas en otro sector. La hermana Beatriz, la he visto hasta por fotos, videos, enseñando, porque, hermano, se ve que tiene esa capacitación. Entonces Dios puede usar una mujer porque la mujer recibe el Espíritu Santo igual que el mismo Espíritu Santo que recibe el hombre. La mujer no recibe otro Espíritu Santo diferente y el hombre no recibe otro Espíritu Santo diferente. Bien, mis hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente y puedan, hermanos, ustedes estar unidos todos. Hay muchas, hermanos, contradicciones en cuanto a diferentes ideologías humanas, pero, hermanos, nosotros, hermanos, vamos a estar en lo correcto y vamos a estar unidos en un mismo sentir, en un mismo propósito, en una misma doctrina, y yo estoy seguro que Dios nos va a dar avivamiento. Aleluya. Ahora sí he notado esto, hermano, que hay espíritus de demonio y espíritus de error. Y los demonios se meten para envolver a la gente y confundirla y enredarla para que la gente, hermano, esté en contra de la enseñanza del pastor. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien tiene espíritu de error, de espíritu que lo está enredando en algo? ¿Sabe lo que pasa? La iglesia se nos tranca un poco el avivamiento, porque el pastor enseña una cosa y él le enseña otra cosa al hermano y el hermano lo desanima y lo descarría. Entonces nosotros tanto que luchamos para que el hermano llegue a la iglesia y llega otro con espíritu de error y le dice un pocotón de cosas al hermano, lo desanima y después el hermano fuera de la iglesia. Entonces, ¿qué ganó? Pues sacar a la gente de la iglesia con una ideología contraria a la Biblia y al pastor y a lo que está enseñando el pastor. Porque si usted tiene una contradicción, la autoridad que Dios puso fue el pastor. Y el pastor va a orar, va a recibir revelación y él le va a decir esto es lo correcto. Porque si Dios puso un pastor, Dios sabe lo que hace. Si Dios llamó a un pastor y formó un pastor porque Él mismo constituyó a pastores, entonces, ¿para qué es el pastor? ¿Cuál es la función del pastor? Guiar la oveja. Cuando la oveja, hermano, tiene una disyuntiva, una contradicción, el pastor, mire esto, y el pastor le dice, esto es así, váyase por ahí porque Dios lo está usando al pastor. Hay un hermano que él llegó y tenía una contradicción
y llegó y Dios le mostró un sueño, tuvo un sueño fuerte y él quedó con esa impresión y llegó y dijo: Señor, yo voy a visitar al pastor y si el pastor me dice lo mismo que tú me dijiste en el sueño, yo entenderé que eres tú el que me está hablando y me está mostrando eso. Y él fue a visitar al pastor. Dice: pastor, mire, tuve un sueño así, así, tuve esta revelación de parte de Dios. Hermano, él antes de que le dijera eso, el pastor le había dicho todo lo que Dios le había mostrado en la revelación en el sueño. Y él entendió que fue Dios que le mostró eso y le confirmó a través del pastor. Porque si yo quiero, hermano, estar en lo correcto, tengo que ver el orden de Dios. Dios estableció un pastor para que nos guíe a lo correcto. Si el pastor no está en lo correcto, Dios lo va a corregir. Y Dios va a hacer, hermano, que él entienda lo correcto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?